Cordiales saludos, mi nombre es Jorge Armando Gómez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones y estudiante del curso Microprocesadores y Microcontroladores, Grupo Colaborativo 39. Para el presente video se da cumplimiento al ejercicio número 2 de la guía actual, cual consiste en desarrollar un sistema de cerradura electrónica, pues según las instrucciones dadas y vistas en pantalla, el cual validará una salida representada con un LED de acuerdo a que se verifique que esté correcto los códigos digitados correspondientes a los miembros estudiantes del grupo colaborativo, que fuimos 3 para la presente actividad que participamos. Entonces, para desarrollar el algoritmo se empleó, y para posterior generación de código ensamblador, se empleó el lenguaje CSS Compiler, el cual permite generar una programación de alto nivel, logrando obviar las particularidades del código ensamblador y concentrándonos en el código, en el proyecto como tal, en lo que se desea lograr, y ya que él sea el que haga una conversión a un lenguaje de bajo nivel para pasarlo al PIC. Como dato positivo, el que se nombra de que se tiene más concentración en el desarrollar el código como tal. Como dato negativo se pierde control sobre el PIC, porque pues cada una de las implementaciones que uno hace no van directamente al PIC, sino que van a ser convertidas según como considera el algoritmo propio del compilador. Y adicionalmente se pierde velocidad, porque muchas veces no son las instrucciones más veloces las que se hacen, y finalmente tampoco uno sabe a ciencia cierta qué está pasando en el background, lo cual en algún momento puede llegar a generar deficiencias en el funcionamiento del programa. Para el proyecto como tal que se está presentando, nos sucedió con la implementación del teclado, ya que pues viene ya predeterminado en unas librerías, pero la librería no correspondían los pines con las librerías presentes en el Proteus, y pues tocó batallar un poco y buscar diferentes versiones y aprender a leer como tal el contenido de la librería para saber exactamente qué estaba haciendo y poder conectar el teclado desde la forma correcta en nuestro Proteus, como se va a ver a continuación. Entonces, para poder desarrollar algoritmo en CSS debemos primero especificar qué tipo de PIC se va a emplear, el tipo de cristal, la velocidad del mismo. Como se emplearon el SD y el teclado, es necesario definir algunos datos como pues a qué pines va a estar conectado nuestro LCD, por ejemplo. Solo se van a usar los 3 pines de control correspondientes al de escritura, lectura y a habilitarlo, y solo 4 pines para el envío de datos. Y esto se debe a que al LCD, por su rango de direcciones, como está configurado, solo empleando las direcciones que se ven acá, estas 4, podemos mandar este juego de caracteres estándar. Si necesitáramos ya emplear caracteres orientales o caracteres específicos como letras griegas o como algunos principalmente símbolos matemáticos, ya es necesario emplear o bien los 8 pines o hacer uso de un algoritmo o de un código como el I2C, un protocolo, como I2C, que nos permita enviar la información de modo serial a la pantalla. Volviendo al código, entonces, pues consiste en tener unas variables tipo carácter para poder leer la información proveniente del teclado, y esto pues mediante ya, como se dijo, la implementación de la librería, la cual entonces requiere pues una variable de tipo carácter. Ya para nuestro desarrollo tenemos una variable numérica cédula en la cual se va a hacer conversión del carácter y generar una cifra correspondiente al número de cédula digitado por el usuario. Y de igual forma también para el dígito como tal vamos a tener una conversión de carácter a numérico. Como el teclado pues necesita enviar la información y va a cerrar un circuito entre una fila y una columna para definir el dígito como tal que se pulsó, entonces es necesario emplear unas resistencias pull-up, las cuales pues, impiden quemar el PIC, y por un solo pin nos permiten llegar a tener información 0,1. Por lo general es necesario implementarlas de forma física, conectando por ejemplo un pin de estos mediante una resistencia a tierra y enviando por el correspondiente pin de la fila un 1 lógico cuando se quiere leer. Para evitar toda esta hardware adicional, el PIC tiene implementados en uno de sus pines, el 16F877, en su puerto B tiene implementadas unas resistencias pull-up, las cuales pues ya vienen internas dentro del PIC y nos ahorran la implementación.
De igual forma se estableció el puerto A como salida a fin que se puedan conectar los LEDs que van a indicar la validez o no del código. Y finalmente pues se procede a escribir en unas posiciones predeterminadas según lo requerido. Eso se hace mediante la indicación ls_de_goto_xy, en la cual establecemos primero en la columna y en la fila donde queremos escribir el mensaje mediante la función printf. Generamos algunos retrasos para darle tiempo al código de mandar la información a la pantalla y no generar pues escrituras erróneas en el mismo. Leemos la tecla pulsada mediante la instrucción kb de getC. Cuando no se pulsa nada, la librería está predeterminada para enviar a la variable una información correspondiente a 0, por lo cual sabemos que cuando es diferente de 0 la variable, pues significa que llegó algún dato, digamos que del buffer perteneciente al teclado. Y procedemos a validarlo haciendo conversión numérica como se dijo, y ya almacenarlo mediante un artilugio matemático. Y procedemos mediante cuando se detecte la pulsación de la tecla número de que nos compare con las cédulas almacenadas, y asimismo prenda un LED acá para la cédula primera, pues será el LED conectado al pin a 0. Para la siguiente cédula, esta es la cédula correspondiente a Jorge Armando Gómez, quien les habla, la siguiente a Nelson Meneses, entre la última José, y nos dice a qué pin es el que está conectado: 0, 1, finalmente 2. Cuando no corresponde a ningún otro, hay un cuarto LED el cual va a titilar con una frecuencia de 100 milisegundos para indicar que el código no se reconoce como válido. Y finalmente empleamos la tecla asterisco para borrar la información y dejar listo para una siguiente verificación. Procedemos a compilar nuestro código entonces. Se verifica que no hubo errores y pasamos al Proteus, en el cual se ve una implementación pues básica del mismo. Tenemos nuestro LCD, nuestro teclado, los 4 LEDs y nuestro PIC 160877 funcionando a 4 MHz con el que acabamos de compilar. Iniciamos nuestra simulación, vemos que se imprime el mensaje. Podemos proceder a poner cualquier dígito, vemos que se va poniendo acá, y cuando lo validamos, no es un código, ahí se ve que entonces hace una pulsación y no genera. Vamos a borrar, vamos a poner un dígito, un número de cédula válido. Pulsamos el validador y vemos que se enciende el LED correspondiente. Cuando pulsamos asterisco se va a apagar y va a borrar el mensaje. Procedemos con el siguiente número de cédula. Validamos, prende el siguiente. Ponemos otro código que no, nos dice que no, borramos y vamos a ver qué sigue. Y prende el tercero. Eso es todo, compañeros y tutor. Espero que haya sido suficientemente clara la explicación. Muy buenas tardes.